Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos a un capítulo más de Fútbol en 8. Gente, como pueden ver, hoy el capítulo solo soy yo porque es un capítulo bastante express, no necesariamente súper corto porque hay bastante que cubrir, pero llamémoslo un Fútbol en 8 express este capítulo, ya que vamos a hablar de todo lo que ha pasado en esta fecha FIFA. Vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas, de la Nations League en CONCACAF, de las eliminatorias a la Copa Oro también, vamos a hablar de la Nations League en Europa y vamos a tocar también ciertos temas relacionados al fútbol de clubes. Si quieren empecemos precisamente tocando las eliminatorias de la CONMEBOL. Voy a sacar el teléfono en diversos momentos, ¿ok? Porque aquí pues tengo lógicamente mis resultados en una app que no me patrocina, así es que si alguna app me está viendo y nos quiere patrocinar, pues más que bienvenidos a hacerlo. Pero bueno, empecemos con la tabla, ¿no? Porque Argentina ya aseguró su clasificación en esta jornada con 31 puntos, Ecuador tiene 23, Uruguay tiene 21, Brasil es cuarto también con 21, Paraguay también tiene 21 puntos, pero por la diferencia de goles es quinto, Colombia tiene uno menos, Colombia es sexto con 20 y queda la tabla en la parte baja. Han habido cambios, ojo a esto, Venezuela vuelve a ganar en eliminatorias por primera vez desde octubre del 2023, si mal no estoy, y se aferra al séptimo puesto. O sea, ahorita Venezuela estuviera jugando el repechaje intercontinental con esos 15 puntos que tiene. Bolivia es octavo con 14 puntos y ahorita está fuera de la contienda mundialista, al igual que Perú, que tiene 10 puntos y es noveno, y Chile, que tiene también 10 puntos, pero negativo 12 en la diferencia de goles y por ende ahorita es último. Recordemos también los marcadores de hoy. Bolivia y Uruguay empatan a 0. Argentina le gana 4-1 a Brasil. Chile y Ecuador empatan a 0. Colombia y Paraguay empatan a 2. Y Venezuela le gana 1-0 a Perú en un partido cargado de polémica. A ver, gente, empecemos precisamente tocando las dos realidades de esta tabla. La primera, que Argentina ya está clasificada al Mundial. Y la segunda, que el playoff intercontinental se lo terminan definiendo entre Venezuela y Bolivia, prácticamente. Chile y Perú la tienen muy difícil si quieren estar en la siguiente cita mundialista. Vamos a decir las cosas como son. No obstante, matemáticamente no están eliminados. Todavía hay 12 puntos en juego. Están a 5 puntos de la Vinotinto, que ahorita ocupa el último boleto que puede ir a pelear por una Copa del Mundo en CONMEBOL. Y vamos a ver qué pasa, porque de hecho en la jornada del 4 de junio, o por lo menos del 4 de junio se marca ahorita que será esa jornada, la jornada de principios de junio, la fecha número 15 de las eliminatorias mundialistas, Venezuela recibe a Bolivia. Y en caso de ganar Venezuela ese partido, estamos hablando que Venezuela tuviera una ventaja de 4 puntos sobre la selección de Bolivia, lo cual le deja a Venezuela el colchón de poder tropezar una vez más en una de sus siguientes 3 fechas, que también te digo, viendo el calendario de Venezuela, yo dudo que vaya a ganar los 4 partidos. Entonces querés tener esa ventaja y obliga a Bolivia a que en caso de que Venezuela tropiece, ellos poder precisamente sumar de a 3 y incluso sumando a 3 pues estarían un punto menos de Venezuela, por lo que después tuvieran que venir y sacar un empate en otra jornada que Venezuela no saque nada. Nos vamos al head to head, nos vamos a la diferencia de goles. En caso de que la diferencia de goles llegue a ser importante, Venezuela ahorita tiene menos 4, Bolivia tiene menos 16. Así es que Bolivia, ese partido contra Venezuela es de vida o muerte. El partido de junio, Venezuela-Bolivia, es de vida o muerte para que Bolivia siga con aspiraciones para llegar al repechaje intercontinental y para que Venezuela siga con aspiraciones también de asegurarse esa séptima plaza y por qué no hipotéticamente llegar a pelear un sexto puesto. Pero si Venezuela quiere estar en el repechaje intercontinental, tiene que ganar sí o sí en junio, y la selección de Bolivia también, si quiere seguir peleando y viendo lo que sucede, pues tiene que ir a ganar ese partido a Venezuela. Hablemos del Venezuela-Perú, partido cargado de polémica. Gana Venezuela con un penal que convierte a Salomón Rondón, una falta bastante dudosa. Desde mi perspectiva, el penalti es dudoso. La mano en el gol de Perú, es cierto que no tenemos una toma en la que se vea completamente claro, pero basado en las tomas que tenemos, a mí me da toda la impresión de que sí pega en el brazo del jugador peruano y por ende está bien anulado el gol. Esta es mi opinión, simplemente puede que esté equivocado. Yo así veo las jugadas,
La jugada en el área de Venezuela es gris, en el área de Perú, perdón, es gris. La jugada en el área de Venezuela, es decir, la mano de Perú, me parece un poco menos gris. Dicho esto, independientemente, me parece algo muy mal hecho por parte de Conmebol poner un arbitraje chileno, por favor. O sea, si tenés a Chile en el 10º puesto, a Perú en el 9º, a Bolivia en el 8º y a Venezuela en el 7º, no pongas un árbitro de esos 4 países. Pon un árbitro argentino, pon un árbitro uruguayo, pon un árbitro de cualquier otro lado. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, francamente, que haya pitado este partido un árbitro chileno, sinceramente. Pero bueno, son las cosas cuestionables de Conmebol, francamente. Si era o no era penal, si era o no era mano, o sea, si el gol está bien anulado, pues te leo en los comentarios. Explotó Paolo Guerrero porque les pusieron un árbitro chileno y a mí me parece que lo hizo precisamente con toda la razón del mundo. Como te decía, Argentina ya está clasificada y vamos a hablar también de eso porque no es la única selección que aseguró su clasificación a la Copa del Mundo del 2026 en esta jornada, precisamente. Aseguraron también la clasificación a la Copa del Mundo la selección de Japón, la selección de Nueva Zelanda. En España se le dice Nueva Zelanda, en esta parte del mundo Latinoamérica se le conoce como Nueva Zelandia. Lo he revisado incluso con la Real Academia Española y clasificó también Argentina y clasificó también la selección de Irán. Por ende ya tenemos 7 de los 48 equipos que estarán en la gran cita mundialista. Repito, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán y Argentina. En ese orden precisamente ha ido la clasificación. Los primeros 3 clasifican al ser sede automáticamente, lo cual, como ya venimos mencionando durante bastante tiempo, pues deja las cosas en CONCACAF un poco más asequibles para selecciones que usualmente no están, ¿no?, en estas grandes citas mundialistas. El Salvador. Vamos a ver lo que sucede. Ya vamos a hablar también del debut de Bolillo Gómez con la selecta. Pero bueno, vamos a ver precisamente lo que sucede en CONCACAF. Para mientras ya tenemos la selección japonesa como el primer representante de Asia acá. El representante de Oceanía será Nueva Zelanda. Si usted oye esto y me dice, JJ, entonces ya no se clasificó a Australia, tranquilo, Nueva Zelanda es el representante de la Confederación de Oceanía en la Copa del Mundo del 2026, sí. Pero por si usted no lo sabía, era tal la supremacía futbolística que tenía Australia en esta confederación que hace unos años Australia dejó de jugar en la Confederación de Oceanía de fútbol y se fue a jugar a la Confederación Asiática. Por ende, Australia todavía se puede clasificar a la Copa del Mundo a pesar de que Nueva Zelanda ya esté clasificada. ¿Ok? Irán también es una selección que ya está clasificada al Mundial, como lo es la selección albiceleste y actual campeona del mundo con Lionel Scaloni, que por cierto hoy aplastaron a Brasil. Habló mucho Rafinha de esto, calentó el partido Rafinha y 4-1 acabó ganando la selección argentina a la selección brasileña. Cabe resaltar también que al final del partido se empezaba a montar cierta tangana y hay que decirlo, porque hay que decirlo, en lo personal lo tengo que decir. Endrick trata de separar a Rafinha, Vinicius incluso llega a poner un poco de calma. Es Rafinha el que está provocando acá. Estas son cosas que muchas veces no se van a ver. La imagen de Vinicius provocador vende, la imagen de Endrick el madridista siendo un desastre vende, la imagen de Rafinha siendo el que provoca no vende al parecer. Pero sí, esto pasó tal cual lo están oyendo. Endrick separa a Rafinha de la tangana, Vini mismo se ve tratando de poner calma y pues ya está. No pudo demostrarlo Brasil en la cancha todo lo que calentaron este partido. Hay que decirlo, esta selección brasileña es de las peores que han habido en años y la selección argentina precisamente está en una generación que ya sabe lo que es ser campeona del mundo y aparte de eso metele que son jóvenes que tienen ya experiencia porque han ganado un mundial. O sea, por favor, las palabras de Rafinha, yo entiendo que cuando es un rival, cuando es un clásico lo querés calentar y todo, pero sobran cuando llevas tanto tiempo sin demostrar en la cancha, salvo que estés convencido de que verdaderamente esta vez va a ser diferente. Y jugando en Argentina, jugando con la selección que tenían, demostrando lo poco que ha mostrado esta selección brasileña, no había forma lógica ni manera coherente de pensar que esta vez iba a ser diferente y le cerraron la boca a Rafinha. Hay que decir las cosas como son. Voy a tomar un poquito de agua, gente, si me permiten también. Como siempre decimos acá, es importante hidratarse. Yo no corto, aquí vamos con la realidad, sin medias tintas.
Pero bueno, vámonos de CONMEBOL precisamente ahora a hablar de CONCACAF, porque hubieron sorpresas en la CONCACAF Nations League. El jueves pasado se jugaron las semifinales de la Nations League y la selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino, raro decir eso, no decir de Greg Berhalter, la selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino, perdón, fue eliminada tras perder contra Panamá en la semifinal, mientras que la selección mexicana le gana contundentemente con un 2-0 a la selección canadiense de Jesse Marsh y termina así llegando a la final de esta Nations League precisamente. Y gente, usted que está sorprendido que tuvimos un Panamá-México, hay que decirlo, el fútbol panameño es un fútbol que viene creciendo, un fútbol que ha sabido montar un excelente ecosistema y es un fútbol que quiere aprovechar de manera inteligente la oportunidad que antes mencionábamos que tiene CONCACAF de que no haya, ¿no?, ningún imprevisto con el crecimiento que está teniendo Panamá en lo que viene a ser estar en la Copa del Mundo del 2026. Panamá, francamente, está ahí, está compitiendo ya con... Perdón si se ve un poco de delay, está revisando la compu y no sé si se ve un poco de delay. Panamá está compitiendo ya con México, está compitiendo con Estados Unidos, está compitiendo con Canadá. Cuando una selección de Estados Unidos considerablemente mediocre, no demostró carácter, no demostró actitud, no demostró lo que aparentemente, como bien dice Landon Donovan, supone ser un grupo talentoso de jugadores. Si no muestras carácter, si no muestras actitud, si no llegas a darlo todo, pues viene una selección que sí y te gana. Y eso fue lo que pasó en el Estados Unidos-Panamá. Precisamente la selección panameña jugó bastante mejor que Estados Unidos. La selección panameña demostró carácter, demostró ganas, demostró un buen fútbol y ahí están los resultados. Excelente el papel de Thomas Christensen y la selección panameña precisamente. Luego no pudieron ganar en la final contra México, válido, pero a pesar de eso compitieron. Recordemos que la final iba 1-1 hasta el minuto 89 en una mano más que inexplicable. ¿Qué pasó acá? Hay gente, honestamente, que tiene sus teorías teorías mal pensadas, dejémoslas así, ¿no? Teorías mal pensadas de que acá pudo haber habido otras implicaciones detrás de esta mano. A ver, yo no soy muy de esas teorías, nunca lo he sido cuando pasan cosas raras en el fútbol, francamente, de que ponete, de que apostó definitivamente o algo. No soy de esas teorías, gente, definitivamente no lo soy, pero sí hay que decirlo, esta vez las entiendo bastante porque no tiene ningún tipo de sentido la mano que hace el jugador panameño, el defensor panameño. Córdoba creo que es, ¿no? No me acuerdo. Pero el defensor panameño, la pelota iba completamente para afuera, no había necesidad de meter esa mano y a pesar de eso hace una mano completamente infantil, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido precisamente la mano que comete el jugador panameño. Bueno, vamos también ahora con la selección de Canadá que estuvo en esta competición. Canadá, México metió un gol bastante tempranero en el partido, ok, pero aparte de ese gol que metió México tempranero, hay que decirlo, no le pitaron un penal del tamaño del SoFi Stadium, porque era un pedazo de penal el que le cometen a Canadá contra México, que pudo haber cambiado un poco la historia, pero Canadá, francamente, estuvo pobre, a la hora de producir, Canadá estuvo muy pobre, gente, vamos a decir las cosas como son. No pudo producir contra México, contra Estados Unidos tuvo oportunidades de más. Al final se termina llevando el tercer lugar, claro que sí, pero pudo haber sido más. Da la impresión de que pudo haber dado bastante más. Quiero resaltar también, desde mi perspectiva, un excelente arbitraje de Katia Etzel, creo que es, ¿no?, la árbitra mexicana. Déjenme buscar precisamente para comprobar, porque creo que cuando la gente hace las cosas bien, pues hay que decirlo francamente, y creo que lo hizo muy bien la silbante al mando de... Correcto, Katia Etzel García, la silbante mexicana, lo hizo muy bien al mando del Estados Unidos-Canadá en precisamente el tercer puesto de la CONCACAF Nations League. Aparte de esto, gente, ¿qué otras conclusiones se pueden sacar de la CONCACAF Nations League? Quiero hablar de México un rato. La selección mexicana lleva tiempo atravesando un momento que francamente es delicado. Es delicado porque México es una selección que siempre se le ha exigido, es una selección que ha producido
jugadores y me atrevería a decir generaciones talentosas. Recordemos ese oro en Londres en los Juegos Olímpicos del 2012. Pero más allá de eso es una selección que en los últimos años ha tenido un downfall considerable. En parte viene por los problemas a la hora de cómo está establecida su liga, totalmente de acuerdo. En parte por el conformismo del jugador mexicano también. Son diferentes factores, ¿no?, los que van añadiendo precisamente al declive futbolístico que se ha visto en México y en la selección mexicana, pues lógicamente con mayor énfasis y con quizás mayor reflejo de esa realidad. Pero es una selección que se le exige, una selección que vende. El fútbol en México es el fútbol en México, como es el fútbol en Latinoamérica, se vive precisamente, y creo que el Vasco Aguirre pues consigue un título que le va a ayudar a corregir. Es mucho más fácil, lo que siempre he dicho, corregir desde la victoria que corregir desde la derrota, y creo que el Vasco Aguirre precisamente ahora tiene la gran oportunidad de corregir desde la victoria. Han ganado la Nations League por primera vez. Los últimos 3 años, los primeros 3 años de la Nations League se la había llevado a la selección de las barras y las estrellas, se la había llevado a Estados Unidos. Ahora el campeón es México. Este título se lo debía la selección mexicana a su afición, se lo debía México precisamente a todo el apoyo que recibe constantemente, y no lo había logrado ganar. Y perder una final de la Nations League contra tu eterno rival Estados Unidos es un fracaso. En CONCACAF la Nations League significa muchísimo más de lo que significa en la UEFA. Vamos a ser honestos, de lo que significa en cualquier otra confederación. La Nations League en CONCACAF es la Nations League porque no hay eliminatorias sudamericanas. Aquí las eliminatorias son completamente diferentes. Porque no, o sea, la Copa América es una cosa, pero la Copa Oro es otra también, vamos a decirlo así. La Nations League en CONCACAF es un torneo que quizás se le da muchísimo más prestigio del que se le puede llegar a dar en otras confederaciones. Y México tenía ya la obligación de empezarlo a ganar. Como te digo, si en 4 años seguidos México perdía esto contra Estados Unidos, era un fracaso gordo. Si encima llegabas a la final, podías llegar a la final, pero si perdías esto contra Panamá, seguía siendo un fracaso. Al final, México se encuentra con ese penal que Raúl Jiménez convierte en gol y se lleva precisamente la victoria y el campeonato de la CONCACAF Nations League. Pues es mucho más fácil corregir desde la victoria, pero México, en términos del estilo de juego, tiene muchísimo que corregir y que poder desarrollar, de cara a la cita mundialista precisamente de nada más y nada menos el 2026. Así es que vamos a ver con esa cita mundialista, como te digo, que muestra México. Creo que siendo local es muy importante que dé una versión que deje contentos, a los mexicanos. Aquí hay más partidos. México debería de poder llegar al 5.º partido, por lo menos, Debería de poder llegar al 5.º partido. Recordemos esto, muy importante. Después de la fase de grupos hay una ronda de 32 antes de los octavos de final, la Round of 16, como se llama en inglés precisamente. México tiene que estar en esos octavos de final, por lo menos, por lo menos. Pero pensar en solo llegar a los octavos es mediocre, lógicamente. Si verdaderamente el fútbol se vive como se vive en México, ¿por qué no pensar en llegar más lejos? ¿Por qué no pensar en hacer un torneo como el que llegó a ser la misma Costa Rica en el 2014? Está lejos esta generación mexicana, eso sí, pero esta generación mexicana también tiene jugadores con cierto talento, ciertos jugadores que van madurando. Raúl Jiménez, que atraviesa un muy buen momento, Santi Jiménez, que tiene que encontrar la manera de reflejar lo que está haciendo en el Milan, también en la selección mexicana. Tiene un entrenador que por lo menos les está forjando bastante el carácter a la hora de entrar a la cancha, de afrontarlo y tener la mentalidad, ¿no?, de vamos a ser nosotros los mexicanos que saquen esto adelante, y creo que eso pues les puede favorecer. Creo que el caso de México precisamente tiene esa presión por ser local, pero la idea esa que dije, de que básicamente México todavía tiene la oportunidad todavía de mejorar bastante más en el aspecto del juego que están mostrando, lo mismo le aplica a Venezuela. Porque hoy Venezuela gana porque se encuentra con ese penal, pero precisamente para las 4 fechas que tiene, si le llega a llegar, valga la redundancia, si le llega a Venezuela una Bolivia con una capacidad y una garra y esas ganas de verdaderamente tener el 7.º lugar, y Venezuela entra como entró hoy, ay. O sea, Venezuela tiene que mostrar mucho más.
No es la selección venezolana que vimos antes de esa derrota de Canadá, pero ya es hora que Venezuela pase la página y vuelva a ser el proyecto interesante que estaban teniendo precisamente antes con Fernando Batista o Bautista. Perdón si dije mal el apellido. Vamos a tomar otro poquito de agua, gente. Que sumamos que los poquitos de agua son como el cambio, ¿no? De sección, básicamente, porque sí, ya tocamos con Mebol, ya tocamos con CACAF, vamos a tocar ahora nada más y nada menos que la UEFA. Ya vamos a tocar a la selecta también, pero toquemos primero antes la UEFA. Con CACAF Nations League, como dije, un torneo bastante importante. UEFA Nations League sigue siendo un torneo interesante. España se clasifica al Final Four después de una serie bastante reñida contra los Países Bajos, contra Holanda. La selección de Italia no logra remontar, aunque después trató de revivir porque acabó siendo un partidazo de 3-3 de la vuelta contra Alemania, pero no logra remontar y por ende la Final Four también se va a jugar en Alemania, hay que decirlo. Y la selección francesa le gana a Croacia en penales. La selección francesa, correcto, le gana a Croacia en penales. Y Portugal derrota a Dinamarca a pesar del penalti fallido de Cristiano, que después anotó un gol. También una actuación bastante buena de Francisco Trincao. Y así es como precisamente la selección de Portugal también se mete a este Final Four. Por lo que tenemos un Final Four en el que Alemania se estará enfrentando a Portugal y en el que la selección francesa se estará enfrentando a España. ¿Qué puede pasar en la final? Puedes tener ese Alemania-España picadito después de lo que pasó en la Eurocopa, de esa posible mano no pita de Cucurella. Puedes tener ese picadito Alemania-España. Vamos a ver lo que sucede precisamente. Para eso primero tuviera que Portugal ser derrotada por Alemania y España derrotar a Francia. O sea, Alemania ganarla a Portugal y España ganarla a Francia, si lo queremos poner en palabras más simples. Puedes también tener otro Francia-Portugal en la final perfectamente. Debutó con España Huijsen, no sé si lo pronuncié bien, tuve que haber buscado la pronunciación antes. El central de moda, ¿no? El central de moda que se habla muchísimo de que podría llegar al Real Madrid precisamente, así como estaba en esta convocatoria, pero no vio minutos, Raúl Asensio. Hablando del Real Madrid y los fichajes, gente, creo que hay que hablar de todo lo que ha salido hoy, porque reportan varios medios, incluyendo el reconocido periodista Fabricio Romano, que Alexander Arnold y el Real Madrid han estado en contacto, las cosas se han hecho bien, lo ha filtrado pues básicamente el mismo Liverpool, que el proceso y el procedimiento de la negociación entre el Real Madrid y Alexander Arnold y los contactos, como quien lo quiera decir, pues ha sido bajo todo el mandato FIFA como debe de ser hecho, y Alexander Arnold parece que es un fichaje inminente. Algunos dicen incluso que ya está cerrado, otros pues no se atreven y se quedan en el 99% hecho, pero parece que Trent Alexander-Arnold será nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada. Ojalá estuvieran aquí Chema o Santi para que den sus opiniones, el mismo Picard, que lo ha seguido mucho en el Liverpool. Recordemos que es un lateral derecho que se caracteriza más por su juego ofensivo que por su juego defensivo. También es un lateral derecho que puede tirar tiros libres y es un lateral que puede perfectamente jugar en el medio campo. Características quizás similares a las de Federico Valverde, el poder jugar de lateral y el poder jugar en el medio centro. Tal vez, pero también el juego son muy diferentes porque Federico Valverde naturalmente es un mediocampista, Alexander Arnold naturalmente es un lateral, incluso más tirando quizás a un carrilero, ¿no? Alexander Arnold tira más a un carrilero. El Real Madrid necesitaba un lateral derecho, completamente que el Real Madrid necesitaba un lateral derecho. Creo que esta temporada se ha visto tras la baja de Dani Carvajal. Nadie sabe cómo va a regresar Carvajal, se espera que regrese de la mejor manera posible, pero precisamente teniendo también esa oportunidad de jugar con Trent en el mediocentro, pues hace para un fichaje interesante, porque podríamos eventualmente llegar a ver un 11 del Madrid con Alexander Arnold en la mitad de la cancha y Carvajal en el lateral derecho. Aunque seguramente, pues lógicamente en la posición en la que más se verá Alexander Arnold es como lateral derecho para darle competencia a Dani Carvajal y ver cómo regresa de la lesión. Se ha hablado hoy también precisamente de que este central de moda, como te digo, Huijsen o como sea que se llame, el Real Madrid lo tiene bastante en la mira. Se ha hablado muchísimo de que el Real Madrid
pues irá a por él, sabiendo que hay interés de otros clubes, incluyendo el Chelsea, incluyendo creo que era la Juventus, que vamos a hablar de la Juve también. Eh, Vamos a ver si se ficha. El Real Madrid creo que no le vendría mal tampoco fichar otro central, porque Eder Militao pues ya se ha roto los dos cruzados, Eder Militao, ¿no? A ver cómo regresa. Alaba no es que todavía esté en modo competitivo como para juzgar su regreso, pero lógicamente es un regreso que le va a tomar tiempo y pues ya es otro central que está mayor. Eder Militao es un central en el que se confía, como te digo, en el Real Madrid, pero pues sí, las lesiones hayan estado y tener una mayor profundidad, pues por qué no tenerla. Jesús Vallejo pues se va a ir del Real Madrid seguramente este verano y por ende te quedarán como centrales Rudiger, Alaba, Militao, Asensio y Højlund. 5 centrales bastante interesantes, recordando también que en la cantera una de las perlas a seguir es Joan Martínez, que precisamente también tuvo una lesión en el ligamento. Creo que también fue ligamento cruzado, si mal no estoy. Pero bueno, vamos a ver precisamente lo que pasa con estos jugadores en el Real Madrid y se hablaba bastante de también un posible fichaje de Martín Zubimendi. Yo no lo veo tan claro. Vamos a ver lo que sucede. Me llamó la atención también las palabras de Hendrik. Quiero tocar las palabras de Hendrik, que dijo que le preocupa un poco el pensar que podría no llegar a estar en esa lista de la Copa del Mundo de Brasil. O sea, en la convocatoria de Brasil para la Copa del Mundo del próximo año, Hendrik lo dijo muy claro, que le preocupa pensar que no va a estar. Falta un año, falta una temporada entera. Te dijera que en la segunda temporada el Madrid juega más, te lo dijera. Pero a día de hoy no se sabe precisamente quién va a ser el entrenador. Si sigue siendo Ancelotti, mira lo que ha pasado con Arda Güler, que Arda mismo ha dicho también que él confía en el plan que le ha dado el Real Madrid y que sabe que va a tener éxito ahí. Arda Güler pues básicamente parece estar cerrando la puerta a una salida. Arda Güler que también metió un gol, si mal no estoy, en esta parón FIFA. Y bueno, pues vamos a ver con Hendrik y lo que sucede, francamente. Yo creo que Hendrik se tiene que quedar, que tiene que pelear por un puesto que sabe que... O sea, sabes, si sos Hendrik y ves que ha llegado Kylian Mbappé, sabes que tu proyecto es un proyecto a largo plazo. O sea, es una diferencia de edad desde ahí que cuando Mbappé ya está en sus 30 y pico, Hendrik va a estar en sus 20 y pico, 27, ¿no? O sea, apenas llegando al peak prime futbolístico. O sea, es un proyecto tan a largo plazo el proyecto Hendrik que creo que verdaderamente debe tener cierta paciencia a la hora de tomar las decisiones para su futuro. Puede llegar a la Copa del Mundo Hendrik, viendo la carencia 9 que hay en Brasil, la cantidad de lesiones también que está teniendo Gabriel Jesús, nadie sabe también el momento que va a pasar Richarlison, qué va a pasar con Neymar. Yo creo que Hendrik perfectamente puede estar en esa convocatoria 26. Le conviene y le favorece lógicamente tener la mayor cantidad de minutos, eh, como los que tuvo contra la Real Sociedad en Copa del Rey, como los que pues seguramente tenga en la vuelta también la próxima semana. Pero yo creo que Hendrik puede perfectamente estar en esa convocatoria. Vamos a ver lo que sucede, como te digo. Aparte del Real Madrid, Igor Tudor, nuevo entrenador de la Juve. La Juve despidió a Thiago Motta. Horrendo el papel de los últimos dos partidos de la Juve. Creo que 4-0 le metió el Atalanta y 3-0 la Fiorentina, si mal no estoy. Lo hablábamos desde el 4-0 aquí, con Mario y Daniel, creo que era el otro que estaba en ese capítulo. De si había que darle tiempo, de si había que darle otra temporada, de qué hacer con Thiago Motta. Pues al final la Juve decidió que Thiago Motta hasta aquí llegaba. Vamos a ver cómo le va a Igor Tudor lo que queda esta temporada. Creo que tiene opción también para estar una temporada más. No sé si es hasta final de esta temporada el contrato de Igor más una más o es precisamente de 2 temporadas. Déjenme revisar rápidamente esto, por favor, porque pues sí, es un proyecto más que tiene que empezar la Juve y Igor Tudor es el designado para llevarlo. Es un contrato hasta junio del 2025 con la opción de extender una temporada más. ¿Ok? Entonces, veremos cómo le va precisamente. Veremos cómo le va a Igor Tudor, exentrenador, si mal no estoy, del Olympique de Marsella. Igor Tudor. Y nada, desearle todo lo mejor a él y a la Juve. Y por último, gente, vamos a hablar de la selección del Salvador. La selecta empató contra el Houston Dynamo.
No, perdió contra el Houston Dynamo. ¿Qué estoy diciendo? Empató, perdió contra el Houston Dynamo y empató contra el Pachuca. Perdón. Ahí lo dejamos. 2-1 pierde contra el Houston Dynamo, 1-1 empata contra el Pachuca. El partido contra el Houston Dynamo se vio unos jugadores con falta de mentalidad, con falta de reacción, ¿no? Media vez el partido se les fue de las manos, media vez les cayó el segundo a pesar de que quizás estaban siendo mejores. Pues dijeron, bueno, y cayeron, estaban enojados, estaban frustrados, no les salía nada y se vio, la verdad que se vio. Se vio gente, se vio verdaderamente una selección del Salvador que le faltaba. Le faltaba. Luego contra el Pachuca la historia fue un poquito diferente. Se vio una selección un poco atrevida con la entrada de Enrico Dueñas a la cancha. Qué bueno volver a tener a Enrico, perdón. Que dije Enrico. Enrico Dueñas, qué bueno que tenga la oportunidad de volver a estar acá precisamente. De formar parte de una selección que le necesita muchísimo. Y sí, pues a ver francamente lo que sucede con la selecta del Bolío. Ha dicho el Bolío que siente que los jugadores se han sido un poco más profesionales, que se han activado, que en el plan físico están mejor, que en la nutrición también están bastante bien. Y nada, pues veremos precisamente si así es el caso. Me estoy tratando de recordar si había algo más que les quería mencionar. Tocamos con Mebol, tocamos con CACAF, tocamos UEFA, tocamos al Madrid, tocamos a la Juve, tocamos a Rafinha, tocamos a la Selecta. Ya en teoría ya tenemos ahora sí los clasificados a la Copa Oro, así es que vamos a contárselos rapidito. Han clasificado a la Copa Oro Surinam, Trinidad y Tobago, Jamaica, Guadalupe, Guatemala, Costa Rica, que le ganó 6-1 a Belice después de haberle ganado 7-0, y Honduras. Por lo que, gente, están eliminados Martinica, Cuba, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Guyana, Belice y Bermuda. Nicaragua se queda fuera de la Copa Oro. Guadalupe, la Lupita, vuelve a clasificar al igual que como en la edición pasada con un 0-1 en Nicaragua y también habiendo ganado 0-1 precisamente en la ida anteriormente. Así es que ahí lo tienen, gente, en las selecciones de CONCACAF que se unen a las ya antes clasificadas dentro de la Copa Oro. Eso incluye, precisamente a la selección del Salvador. Sí. Así es que, sí, tranquilos, que la selecta sí estará en la Copa Oro, precisamente. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Gracias a usted por vernos. Tenemos un Barça Osasuna que al final sí se va a jugar el día 27, ¿sí? O sea, mañana jueves, Barça Osasuna. Disfrútelo. Vamos a ver lo que pasa. En caso de ganar, el Barça se pone a 3, ya con la misma cantidad de partidos que el Madrid y el Atlético. Y en el fin de semana hay partidos interesantes. Juega el Barcelona contra el Girona precisamente el domingo. El domingo a las 10:15 creo que es el partido tiempo del este. Y el Madrid juega contra el Leganés, mientras que el Atlético de Madrid, ya les digo, juega contra el Español. Visita nada más y nada menos que el estadio del Español. Visita Barcelona, el Atlético de Madrid, y entre semana la próxima semana, pero eso lo vamos a tocar lógicamente en el capítulo que viene. Tenemos también acción en la Copa. Gente, gracias de verdad por estar acá. Gracias por su apoyo, por el amor, por el cariño como siempre. Perdón si me he trabado un poco en este capítulo. He tratado de que aguante lo más que pueda el teléfono. Pero bueno, espero que lo hayan apreciado. Capítulo express de Fútbol en 8. Saludos y nos vemos cuando la vela número 5. A que nos volvamos a encontrar. Chau.